Vamos a hacer una copia, entonces. Ya les comparto la, la idea de hoy es que, bueno, descargaron antes que nada, ¿descargaron el práctico? ¿Alguien me está escuchando? Sí, profe. Bueno, entonces, veamos el práctico, que es el práctico 4 de Introducción a la Programación Imperativa. Como verán, está el mismo ejemplo que mencionamos o que revisamos en el teórico. Así que me parece que podemos saltearnos la pregunta 1 y empezar por la pregunta 2. Entonces, ¿qué quiero hacer? Quiero compartirles eso. Hola Mauri. Buenas, Miguel. Buen día, chicos. Ahí está. Bien. Y yo sería partidario de que nos dividamos en salas y que trabajemos, me parece eso más útil, pero si prefieren que hoy, por ser la primera vez que estamos con programación imperativa, nos quedemos en esta sala y vayamos haciendo entre todos las cosas, también está bien. Así que escucho preferencias. Bueno, nos quedamos acá. No vamos a usar tiempo para hacer encuesta. Bueno, entonces empecemos con el 2A. Tenemos el estado sigma 0 y nos dicen que X vale 1 y que Y vale 10. Y el programa es muy simple, entonces pongamos acá 2A, el programa es, bueno, el programa es var xy de tipo int y en todo el programa es a x le asigno 7. L1, sí, de una que sí. O sin el guión bajo. L1, S0. Para el 2 tenemos que crear nuestro sigma 0, ¿no? No, fíjense que en el 2 nos indican, perdón, pero un gato me está atacando. En el 2 tenemos que un poco distinto respecto al práctico o al teórico. Nos dicen la declaración de variables y el estado inicial. El sigma 0 nos lo dan ahí mismo.
¿sí? Entonces, por eso yo puse que en sigma 0, x vale 1 e y vale 10. Creo que nadie va a tener mucho problema en decir cómo sigue esto. X igual a 7 e y igual a 10. X7 e Y10. Bueno, entonces saquemos un poco de basura. Y el 2B. Faltó poner la línea, ¿no? En el 2A. Ah, sí, faltó la línea L1. Y acá podríamos decir que este es el estado final. Y esto no sé cómo es. Y cómo es. Bueno, entonces esto es... no. Bueno, ¿alguien quiere hacer el 2B? Primero hay que poner el estado inicial, que sería x igual a 2 y y igual a 5. Bárbaro. Ahí iría x igual a 7, ¿no, profe? Muy bien. Y 5. Siete, Y y igual a 10. 10. Bárbaro. Eh, Bien. Y entonces veamos el siguiente, que creo que lo puedo copiar. Lo puedo copiar de este mismo fácilmente. Entonces el 2C están intercambiadas el contenido de las líneas L1 y L2. Pero el estado inicial es el mismo. Entonces, ¿cuánto vale X después de ejecutar L1? 2 2. E Y vale 10. vale 10. Y X después de ejecutar L2, Sería 12. 12. Y ese sigue siendo 10. E Y 10. Bueno, acá vemos que la composición, digamos, lo que podemos ver es que la composición secuencial no es conmutativa. No es lo mismo hacer C1 y después C2. Si quieren lo ponemos así para que sea más claro. Que C2, este sería el que llamamos C2, es este comando,
y luego C1. ¿Sí? Porque tenemos un ejemplo de un estado inicial que si hacemos C2 y después C1 nos da este estado final, y ese mismo estado inicial que si hacemos C1 y después C2 nos da otro estado final. Así que acá sabemos que no podemos intercambiar, digamos, quizás es algo obvio, pero bueno, es algo que nos damos cuenta ahora certeramente de que la composición secuencial no es conmutativa. Y tenemos otro ejemplo similar, el 2D. El 2D, entonces, el 2D, ¿cómo era? Y X. Y X les asigno Y más Y e X más Y. Bárbaro. Y ahora no sé cuánto vale esto y cuánto vale esto. ¿Cuánto vale después de ejecutar L1, X? ¿Cuál es esto? 7, creo. 7. 7. Y Y 10. 10. 10. Bien. ¿Y qué reflexión podemos hacer? Digamos, tenemos 3 programas muy parecidos entre sí, ¿no? A ver si lo puedo poner un poco más chico. Ustedes me dicen si, como para tratar de Y el comparar. mismo estado final del 2B. Es el mismo estado final del 2B. ¿Y por qué es el mismo estado final del 2B? Porque en L1 no se Porque modificó hiciste la asignaciones X. múltiples. Sí, pero es una asignación múltiple que se parece mucho a la del 2C Claro, también. Claro, pero ahí el asignación valor que le múltiple en el da. que la línea 1 y 2. O sea, esto pasa de la misma porque el valor que le das en 2B, por ejemplo, en la segunda línea, depende de Y, no depende de X. Tal cual. Digamos, como que en 2A, que es el programa equivalente al 2D, la asignación de Y no depende de la asignación de X, que es lo que modifiqué en L1, ¿sí? Entonces, fíjense que podemos hacer un análisis sintáctico antes de ejecutar el programa, sin ejecutar el programa, que es algo que había sugerido algún compañero en el teórico, decir, bueno, la línea L2 no depende de la línea L1, en el sentido de que las variables que uso para modificar el estado no dependen de una modificación que se haya hecho en L1 o no fueron asignadas en L1. ¿Sí? Entonces, por eso el 2D es equivalente al 2A, pero distinto al 2C. Bueno, entonces el siguiente dejo que lo haga alguno de ustedes o alguno de ustedes. Entonces el 2E es...
Em, bueno, ahí tenemos el 2P. Entonces podemos copiar esta tablita. Y si alguno quiere completarlo, bienvenido sea. Y está viendo ya. Gracias, Gonzalo. Bueno, entonces podría bien callarme, ¿no? Y no sé si acaba un estado o qué. Bien, entonces el estado inicial tiene, en X tiene 3, si alguien lo quiere cambiar. E Y tiene 1. Bueno, entonces, ¿cómo ejecutamos L1? Ejecuta Y L1 y eso, L5, ¿no? true. Perdón, Sí, las dos guardas, L1 y L3. L1 y L3. Entonces, L1, ¿por qué es true? La guarda esa, porque me pregunta si 3 es mayor que 1, mayor o igual a 1, bárbaro. Ahí ponemos L1, L3. Sí, L1, L3. Así sería. Sí, perfecto. Genial. Me permito esa corrección, Gonzalo, porque es un poco más preciso decir Sí. evalúa las guardas que léela. Y ahí terminó. No es un programa muy sencillo, donde simplemente... perfecto. Bueno, les voy a hacer una pregunta que no está en el práctico. ¿Qué pasa si Y también fuera 3 en el estado inicial? Entonces, Depende, o sea, en un lenguaje de programación en la práctica te toma la primera, pero en el formalismo, en el teórico, se dijo que tenían que ser disjuntas las condiciones. Fue porque ajá, el formalismo básico es no determinista. Era por eso. sí. Este formalismo que se usa en esta materia viene de una idea de un lenguaje no determinista, ¿sí? Y eso significa que si
si X es 3 e Y es 3, ambas guardas, entonces vamos a decir así, hoy, ambas guardas evalúan a true y tenemos dos estados finales alternativos. Esa situación de hecho está contemplada en el 2G. Ah, bien. Gracias, Mauri. Bueno. Bárbaro. Y fíjense que acá tendríamos estados finales alternativos. Pero ¿qué pasa si este programa continuara con un punto y coma, L6, L6, ahí le asigno X por X, o no sé, X más 2. Tendríamos dos estados intermedios alternativos y acá tendríamos luego de eso dos estados finales alternativos, ¿sí? Pero también podría ser que se repita este condicional y que se repitiera esto, o se repitiera más o menos. Y si en las sentencias pones en vez de X, Y, ya tendrías 4. Exactamente, esa es la idea. Si acá en las asignaciones pusiera Y, tendríamos 4 posibles estados finales, ¿sí? Entonces un poco eso sucede con el no determinismo. El no determinismo puede ser que nos haga proliferar un montón de posibles estados. Y eventualmente eso puede estar bien, ¿no? Pues imagínense que yo tenga un programa, que tire una moneda para decidir una cosa u otra. Y entonces tendría muchos estados alternativos. Pero por ahora nos vamos a suponer que hay que una sola de las guardas es cierta, ¿sí? Vamos a... bueno, más adelante vamos a restringir eso, mejor dicho. Sigamos entonces. ¿Qué opinan del 2F? ¿Tiene sentido que lo hagamos? Una pregunta respecto a la anterior. Entonces, consideramos que si las guardas no son disjuntas, ¿es como incorrecto el programa o cómo se escriben las sentencias finales? No, en realidad no vamos a lidiar con ese tipo de situaciones. Lo resolvemos así, como asumamos que efectivamente no vamos a tener ese tipo de situaciones. Pero para garantizar determinismo, es decir, para garantizar que tenemos un solo estado final, deberíamos asegurarnos que las guardas son disjuntas. ¿Les parece que el 2F hace falta hacerlo? Es casi lo mismo, así que supongo que sí. Lo hagamos el 2G. Bueno. Sí, el 2G no sería lo que vimos recién. El 2G es lo que vimos recién. Y pongo así, X.
Entonces hagamos el 2H. Perdón, profe, no terminé de entender. Entonces, en el caso del 2G, el estado final sería que si lo tuviéramos que escribir, no entendí esa parte. Bueno, ahí lo hagamos, lo hagamos. Medio que se nos va casi del formalismo o de esta forma de escribir las guardas. Y pongamos así. A ver. Pongamos con esta doble barrita para indicar que tenemos dos estados posibles distintos. ¿Sí? Entonces acá uso la misma notación. Bien, gracias. Es decir, tenemos que indicar de algún modo que tenemos dos posibles estados finales. Sería mejor ponerle sigma 1' para no... O sigma 1', sí, también. Porque ahí da como un sentido de orden de los estados. Perfecto. Ahí estamos. Y ahora tal vez sí podemos pasar al 2H, supongo. Bueno. Bien. Veamos qué es el 2H. Y dejo que lo hagan ustedes. Sería que pongas i igual a 3, así, no un solo número directamente. Pongamos sí, bueno, sí, pero podríamos ahorrarnos.
Una Ponele en la pregunta. última fila, ponele clic derecho y agregar fila. Es más fácil. Ahí está. Entonces, por cada repetición del ciclo, tenemos que poner que nos vamos a la línea final y de ahí se vuelve, o ponemos directamente la línea donde se evalúa la condición. ¿Cómo, Emanuel, puedes repetir, por favor? Si cuando terminamos, por ejemplo, la primera iteración del ciclo Sí. y tenemos que volver a evaluar la guarda, ¿vamos directamente a la guarda o vamos a la línea de load y decimos, che, nos vamos para la guarda? Y ahí vamos. Y bueno, para hacerlo bien completo se puede dejar explícito que pasas por la línea de load, pero en la práctica es directamente baja la línea del load. Sí, perdón, yo quise hablar y estaba muteado, pero borré la aclaración y puse L1. Porque si pensamos, en realidad hay una diferencia en cómo escribimos los programas y la estructura de los programas, ¿sí? Acá para ayudar al compilador tenemos que indicar dónde termina el programa. Pero si lo pensamos abstractamente, el do solo tiene la guarda y el cuerpo. Entonces, abstractamente podemos imaginarnos que la línea 3 no existe. Y lo mismo pasaba con el if. Claro, por eso preguntaba en el teórico que cómo se ubicaba la flechita seleccionando al mismo tiempo dos guardas y cosas así. Porque en el do tampoco. Bueno, acá es como que el odd lo lee como finalizar o volver si la guarda se cumple. Sí, por eso, en realidad, si pensamos en lo que sucede si fuéramos un intérprete, es decir, si fuéramos un programa, que perfectamente lo podemos hacer, si fuéramos un programa que lee un programa imperativo y toma un estado y va ejecutando pasito a paso la ejecución, como si fuéramos GDB, en realidad lo que veríamos es la estructura del programa. Entonces ni siquiera nos preocuparíamos por el load. No tendríamos el load. Tengo que ejecutar un do. ¿Y el do qué componentes tiene? Tiene la guarda y tiene el cuerpo del do. ¿Sí? Entonces, para ejecutar un do, lo que tengo que hacer es evaluar la guarda. Si la guarda evalúa true, tengo que ejecutar el cuerpo del ciclo. Y una vez que termino el cuerpo del ciclo, vuelvo directamente a evaluar la guarda. ¿Sí? Entonces es como cuando escribimos el programa, necesitamos poner delimitadores para especificar bien la estructura. Pero nos podemos abstraer un poquito más y pensar que no tenemos estas cosas, sino que tenemos do, que toma dos parámetros, esto y esto otro, y todo esto, ¿sí?
Una pregunta, profe. ¿Sí? En el formalismo, ¿se pueden hacer cosas recursivas o no? Bueno, es una excelente pregunta. Fíjate que el while es la versión imperativa de la recursión de alguna manera. Sí, sí, sí. Estamos repitiendo algo una cierta cantidad de veces. Pero lo que no tenemos es un programa que se llame a sí mismo. De hecho, nuestros programas no tienen nombre, así que no podemos hacer un programa que se llame a sí mismo. Ah, claro. Pero Entonces, creo, si se quiere hacer algo así recursivo, se lo tiene que hacer iterativo para ponerlo en el dúo. sí, exactamente. Y hay una Ah, cuestión que en algún momento de la carrera verán que tiene tanto poder de cómputo, poder hacer funciones recursivas, como poder hacer estas iteraciones. ¿poder de cómputo en qué sentido? Que todo lo que podemos programar en un lenguaje funcional con recursión, lo podemos programar en un lenguaje imperativo con repetición, con ciclos y condicionales. Una cuestión con esto. Fijémonos que podríamos poner, digamos, realmente, si pensamos en cómo va ciclando o cómo es el puntero, está en L1, después en L2, después en L1, L2, L1, L2, L1 y salta acá, ¿sí? Entonces, realmente el estado final es este. Luego de L2 ya no hay un cambio no hay ninguna cosa que cree un nuevo estado final o un nuevo estado en la traza. Eh, Claro, ahí como dijo Facu por el chat, sería si hay un skip o algo así. tal cual, tal cual. Si hubiera un skip, ahí sí tendríamos un nuevo estado. Bueno, luego que tenemos el 2i, el 2i es parecido. Solo que empieza en 400 y bueno, eso es el 2i.
Bueno, bárbaro. Entonces, rápidamente llegamos a un estado final, a pesar de ser un ciclo, y quizás el valor inicial de 400 nos hubiese hecho pensar que iba a dar, íbamos a demorar en llegar al estado final. Ajá. El J es, veamos cómo es el J. El J, empezamos con 4 y dice si I es menor a 0, ahí designo I menos 1. Ahí ponemos que el estado inicial es el mismo que el final, ¿no? Exactamente, porque la guarda no se cumple ni siquiera una vez. Y lo que tenemos a continuación es el K. Entonces, 2K. En ese supongo que hay que poner unas pocas iteraciones y nada más, ¿no? Yo no tengo idea. O sea, Porque, digo, para no, porque si no, no terminamos más de escribir. En a la ver, definición dice algo como que Al menos 20 a líneas. lo sumo, ¿cuántos dice? A lo sumo 20 dice. pero Ahí está. me interesa que quienes no participan tanto opinen si están de acuerdo en que veamos unas pocas o... alguien, digamos, alguien ya se dio cuenta de algo. Lo que propongo yo es que nos demos cuenta entre todos de ese algo. Si hay alguien que todavía no se dio cuenta, que diga, no sé de qué debería darme cuenta. Lo digo distinto. Levanten la mano quienes no se hayan dado cuenta de qué deberíamos darnos cuenta. Todos se dieron cuenta. Para resolverlo o para hacer o sea, si hacemos especialmente las 20 líneas, te da un ciclo infinito negativo, pero no sé cómo hacerlo para que no te dé eso. Bueno, ya tenemos 3 personas que no siguen, o no se dieron cuenta. Y está buenísimo que no se den cuenta. Pero entonces les pido a Santiago, Octavio y Tomás que sean ustedes quienes hagan las iteraciones. Es decir, que ustedes hagan la traza. En L, lo primero que tenemos que hacer es L1. ¿Qué tenemos que evaluar en L1? Santiago, Octavio y no me acuerdo la otra persona. En cuanto dijiste que los que no se daban cuenta que hicieron algo, ahí empezaron a bajar la mano, me parece. Eh,
Diga, también vale decir, no me doy cuenta cómo hacerlo, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Pero creo que Tomás, que fue uno, L1 true, dice, está bárbaro. L1 da true, entonces, ¿cómo continúa esto? Con L2, perfecto. Entonces yo escribo L2 y le llamemos un estado. ¿Y cuánto vale? Y vale -1. Y después, bueno, Tomás ya cayó. Octavio, ¿con qué seguimos después de hacer L2? O Santiago. Con L1, da true. Con tab. L2. Acá yo escribo sigma 2. Ya te diste cuenta, Santiago, ¿ya te diste cuenta de qué sucede? Ciclo infinito. Octavio, ¿vos lo ves también a esto? Que está genial. Bueno, entonces ya está, nos quedemos con esto. Pero fíjense que está buenísimo que ustedes mismos pudieron decidir qué es lo que estaba sucediendo, ¿sí? Vamos a tener un ciclo infinito. Es decir, eso que yo había mencionado, que hay programas que no terminan. Hay programas que no terminan para ciertos ciclos, ¿no? Si sigma 0, si el estado inicial tuviera i igual a 1, ¿tendríamos un ciclo infinito? Entonces, mi propuesta es que analicemos, tal vez sin hacer toda la ejecución, o puede ser que sí, 2K' con ese estado inicial. Entonces tengo dos preguntas. ¿Hay estado final? Dicho de otro modo, termina el programa y si hay estado final, ¿cuál es? Sí, ahí en ese caso sí es estado final y es false y bueno, te da igual a 1. Bárbaro. Hay estado final. Digamos que porque la guarda evalúa a false y el estado final es y mapeado a 1. No se cambia. Profe, para el ejercicio 2K, el anterior, ¿es válido poner que i tiende a menos infinito? O sea, i igual a menos infinito. No, porque es un programa que no termina nunca. No es que tiende a. Es. Sí, Tomás, en el 2K' podemos decir que el estado final es el estado inicial. Pero en el 2K realmente no termina el programa. Fíjate que vos no sabés si. Podés razonar que i se va haciendo cada vez más chico, pero no sabés si termina en algún momento. Entonces, directamente no ponemos un estado final, lo No, dejamos así.
Porque de hecho, fíjate que es problemático. Yo me voy a permitir agregar una cosa. Eh, Perdón, al revés. Esto. Mejor no voy a cambiar. ¿Qué dirías de este otro programa? ¿Termina ese programa? No, ese tampoco termina, es un ciclo. ¿Y qué dirías de I? ¿Dirías que I tiende a -5? No, en ese caso es y es igual a -5. En realidad, lo que sucede es que en cada estado intermedio, I es igual a -5. Pero como no hay un estado final, no podemos hablar de el valor de I, ¿sí? Si hablamos del valor de una variable, así refiriéndonos a, dado un programa y un estado inicial, y hablamos del valor de una variable, la interpretación que hago yo es el valor de la variable luego de ejecutar el programa en el estado inicial. ¿Sí? Pero acá no hay un estado final. Entonces no podemos decir que I es igual a -5. Podemos decir, en cada estado intermedio, I es igual a -5. Pero, ¿cuál es el resultado de este programa como un todo? La no terminación. No podemos saber nada, no podemos decir nada más que el programa no termina. Porque los estados intermedios, si bien existen en esto que llamamos traza, no es algo que podemos inspeccionar. Asumimos que realmente lo que queremos pensar es que los programas son funciones que, dado un estado inicial, nos dan un estado final. Pero como tenemos ejemplos como estos, tenemos que decir, son funciones parciales que en algunos estados nos dan un estado y en otros estados no nos dan nada. Pero eso es algo que se ve, así como se le da un sentido más preciso, más matemático, en quinto año. En una de las últimas 2 materias obligatorias es donde analizamos matemáticamente qué conjunto matemático necesitamos o qué estructuras matemáticas necesitamos para dar sentido a la iteración, que no es nada sencillo. ¿Respondí tu pregunta, Bruno? Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, quizás yo me quedo callado un poquito, así, Mauri, si querés seguir vos. Dale, Miguel, sigo yo. Faltaba uno, ¿no? El 2DL. Bien. A ver, en 2L tenemos también un ciclo y adentro del ciclo tenemos un if, ¿no? Una sola variable R entera en cuyo estado inicial vale 3. Se llama PR.
realidad me voy a traer lo del BF, que está más parecido. El F no lo teníamos hecho, ¿no? Lo habíamos sorteado porque era muy parecido. Entonces en el E entonces el if decía así. La guarda era R distinto de 0 y en el if tenemos R menor a 0 o R mayor a 0. Una pregunta, es sobre el 4. Perdón, ¿qué preguntaste? Sí, era una pregunta sobre el 4. O sea, porque te pide como hacer un programa para que te calcule el máximo. Sí. ¿Dónde dejamos ese máximo? ¿Lo dejamos, por ejemplo, en la variable X, en las dos, o dónde? Y por ahí sería conveniente, a ver, déjame leerlo bien. Escribir un programa que calcule el máximo entre X e Y. Tenemos que asumir que no tenemos un operador max disponible. Bien, y escribir una cierta traza. En este caso yo diría que es mejor usar una variable distinta para el resultado, para no modificar la X y la Y. Agregamos, por ejemplo, la variable ans a los estados, que empiece Claro. con 0 y después le asignamos un valor. Claro. Dale, gracias. Entonces, si R era menor que 0, sumamos 1, volviendo al L. Si R es menor que 0, sumamos 1. Y si R es mayor a 0, vamos a R. Por ahí, bueno, si esto... por ahí una aclaración, ya lo hemos estado haciendo, pero por si todavía nos queda alguien que se ha perdido en lo que estábamos haciendo, en este tipo de asignaciones, cuando uno pone R igual a R más 1, muchas veces pasa que se pierde, digamos, que no entiende qué significa. No es que estoy diciendo que R es igual a R más 1, sino que a la variable R le asigna lo que traía la variable R antes, sumándole 1. O sea, tengo una variable R que tiene un cierto valor. Le sumo 1 y ese nuevo valor es el que guardo ahora reemplazando lo que tenía antes. ¿Sí? Es una aclaración un poco fuera de tiempo, pero no está de más hacerlo.
1, 2, a la 3. Cuatro, gracias Miguel. Después la 5, aquí restamos 1, y después tenemos 6 y 7. Bien. Bueno, ¿alguien se anima entonces a hacer la traza? Empezamos con un estado inicial donde R mapea 3, bien. Y después aplicamos, vamos a la guarda que hay en L1. R distinto de 0, ¿a qué evalúa? Tenemos 3 que efectivamente es distinto de 0, así que eso evalúa a true, ¿no? ¿Están de acuerdo? Ah, y me habían escrito en el chat, no había visto. Bien, Dani. A ver si alguien más se ofrece. Mientras esperamos eso, les hago una invitación del centro de estudiantes. Mañana va a haber una choripaneada en la Facu a las 6 de la tarde. Así que eso, me pidieron que les transmita la invitación. Bien, entonces pasamos a... Como evalúa a true, entonces pasamos a la siguiente línea. En la siguiente línea tenemos un if, de modo que tenemos que evaluar las guardas. R menor estricto que 0 y la otra que es R mayor estricto que 0. ¿A qué evalúan esas guardas? Falso y verdadero, respectivamente. Falso y verdadero respectivamente. Perfecto. Entonces ahí, Octavio, ¿estás por escribirlo? No, solo hice clic sin querer. Ah, ok. Bueno, entonces me dijeron falso y verdadero respectivamente. Bien, entonces, Al revés. falso y verdadero, gracias. Entonces entramos a la del L4. Tenemos que ejecutar entonces qué línea. La quinta. Bien. L5. Y pasamos a un estado sigma 1. Bien.
¿Qué tenemos en este estado? R valía 3 y ahora le estamos asignando a R ese valor 3 menos 1, o sea 2. Perfecto. A ver, ahí ya puso que pasamos a la línea U. Después de L5, concluye la evaluación del condicional y volvemos a la L1 efectivamente porque terminó la ejecución del cuerpo del ciclo. Entonces ahora volvemos a evaluar. R distinto de 0. True. Perfecto. Y de nuevo entonces, después de entrar con true en la guarda del do, vamos a las guardas del if. De nuevo evalúan a false y true. Perfecto. Así que volvemos a entrar en la misma línea. Prestamos 1 a R y ahora queda en 1. Bien. Y se repite lo mismo. 1 distinto de 0 sigue evaluando a true. Las guardas del if evalúan a false y true respectivamente. Entonces R queda en 0. Bien. Después en L1, 0 distinto de 0 ya evalúa a false. Por lo tanto, hemos terminado y el último estado que obtuvimos es el estado final. Perfecto. Por ahí está bueno, después de ver cómo es toda la traza en la ejecución, pensar un poco más en términos generales qué hace el programa. O sea, se empieza con una variable R y mientras sea distinto de 0, fíjense que a los negativos los va a ir subiendo y a los positivos los va a ir bajando hasta que en alguno de los dos casos llegue a 0 con mi variable y en cuyo caso termine. O sea, lo que haría este programa sería de algún modo anular una función haciéndola bajar o subir dependiendo de si empiezo con positivo o negativo respectivamente. O sea, subir o bajar dependiendo de si empiezo con negativo o positivo respectivamente. ¿Sí? Bueno, entonces vamos al ejercicio 3 donde nos piden hacer justamente ese tipo de análisis. En el 3A nos dicen que consideremos los ítems A, B, C y D. A, B, C y D. En el A habíamos llegado a un estado final 7, 10. En el B, el estado final también era 7, 10. Porque la primera pregunta que nos hacen es si obtuvimos el estado final en todos. Entonces, en tanto A y B obtuvimos 7 y 10. En el C ya obtuvimos un estado final distinto, 12, 10. Y en el D sí obtuvimos el estado final 7, 10. Pero analicemos qué pasó en cada uno de los casos. A ver, en el primer caso simplemente modificamos la variable 7, así que la 10 quedó sin modificar, quedó en 10, y la X pasó a 7. Por eso obtuvimos el 7, 10. En la segunda, el estado inicial era distinto. Teníamos que X mapeaba a 2 y el Y a 5. Entonces, X
se obtuvo como la suma de lo que traían X e Y en sus valores iniciales, y el Y, la suma 2 veces de lo que traía en su valor inicial. Y entonces llegamos al mismo estado, el X7 y el Y10, medio de casualidad, ¿no? No estaba viendo el chat, a ver. Ok. Bueno, entonces habíamos dicho, llegamos al mismo estado final, en el A y en el B, pero un poco por casualidad. ¿Sí? Porque el I vale 10 en ambos casos, porque en el ítem A valía 10 de entrada, y en el ítem B valía 5, y justamente hice 5 más 5, así que medio por casualidad me dio 10. Y para X, le asigné, en el caso A, le asigné 7, y en el caso B le asigné la suma de X e Y, que por casualidad también me dio 7. Pero en realidad son como programas bastante distintos, ¿no? Si los valores iniciales de las variables son distintos, los estados finales van a ser bastante distintos también. Después en el C tenemos los valores iniciales de las variables son los mismos, X mapea a 2 e Y a 5, y la única diferencia es que se cambió el orden de las líneas. En vez de hacer primero la asignación para X y después la de Y, hacemos primero la de Y y después la de X. Pero las asignaciones son las mismas. A Y le estoy asignando Y más Y, y a X le estoy asignando X más Y. Entonces, el resultado de eso es que obtengo resultados bien distintos, ¿no? En vez de 2,7, en el 2C obtengo 12,10. Perdón, en vez de 7,10, obtengo 12,10. El del I es el mismo porque fíjense que el valor que le asigno a I depende solamente de I, que no se modifica cuando hago X igual a X más Y. Entonces por eso me queda Y con el mismo valor. Pero la X ya sí depende de lo que valen X e Y antes. Entonces no es lo mismo al X asignarle X más Y en el estado 2,5 que en el estado 2 con el Y modificado. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, profe. Después me dice, hay estadios, me pregunta también si hay estados intermedios diferentes. Entonces veamos un poco qué pasó con los estados intermedios. En el A no hay estados intermedios, ¿no? Directamente tenemos una sola asignación, así que pasamos del estado inicial al estado final. En el B sí hay estados intermedios, porque hay una concatenación de dos instrucciones. Tenemos primero la instrucción que le asigna a X, X más Y, y a continuación de eso tenemos la otra asignación. Entonces ahí hay un estado intermedio entre L1 y L2. Ese estado intermedio es donde vamos a tener, después de asignar a X, X más Y, vamos a tener el 7, pero el Y queda igual, entonces 7, 5, ¿sí? X mapea a 7 e Y mapea a 5. Y después, la segunda asignación modifica el Y, y ahí es que cambiamos el 5 por el 10. En el C, el estado intermedio
la asignación en L1 no modifica a X. Así que el estado intermedio va a tener el mismo valor para X mapea a 2, y el Y mapea a 10. Y después modificamos el X para que vaya a 12, 10. ¿Sí? Bien. Y finalmente en el 2D, donde se hace una asignación múltiple, X e Y siguen teniendo valores iniciales de 2 y 5. Y ahora asigno a Y y a X, Y más Y y X más Y. ¿Y qué obtengo como resultado de esto? Al Y le estoy asignando Y más Y, o sea, 5 más 5, 10. Al X le estoy asignando 2 más 5, estoy haciendo X más Y, así que le asigno 7. El estado final en el D era X mapea a 7 e Y mapea a 10. ¿Estamos de acuerdo? Es lo que habíamos calculado antes. Bueno, y este estado es el mismo que el que habíamos obtenido en... Se salió la presentación, me parece, profe. Claro. Bueno, ahí presento yo entonces. Gracias. Entonces, estábamos analizando lo que pasa en el D, donde el estado final era X mapea a 7 y a 10. Y eso es lo mismo que había obtenido, por ejemplo, en el B, donde no hice una asignación múltiple, sino que hice una asignación secuencial. Primero hice la asignación para X y después la asignación para Y. En este caso se obtuvo lo mismo gracias al fenómeno este de que el valor para Y no depende de X. Entonces, asignarle a Y más Y después de hacer la asignación para X es lo mismo que haberla hecho directamente desde el estado inicial. Solo gracias a eso es que el D se comporta del mismo modo que el B. ¿Sí? Y ahí no hay estados intermedios porque directamente del estado inicial paso con la asignación múltiple al estado final. En el de sí paso del estado inicial al estado final en una sola asignación múltiple. ¿Se entendió el análisis entonces que hicimos? ¿A alguien le quedó alguna duda o comentario? Profe, ¿me escucha? Sí, sí, Nick, sí, Facundo. Entonces podríamos decir que el 2B y el D son equivalentes. Bueno, a continuación de eso viene la pregunta de equivalencia. En algún sentido nos damos cuenta que sí, ¿no? Porque estamos diciendo, se comportan del mismo modo. Dado este análisis que hicimos para el estado donde X mapea a 2 e Y mapea a 5, en realidad vale en general, ¿no? Hacer esta asignación múltiple IX, Y más Y, X más Y, es lo mismo que hacerlo secuencialmente primero para el X y después para el Y, gracias a que la asignación de Y no depende de X.
Entonces sí, podríamos decir que estos dos programas, el B y el D, son efectivamente equivalentes. Ujú. ¿Hay algún otro que les parezca que sea equivalente? ¿Algún otro par de equivalencias entre estos tres programas? Entonces, No, profe. bien. Milagros dice que son equivalentes si sus inputs coinciden. Si sus inputs coinciden, sus outputs también también lo hacen. O si los estados iniciales y finales. Claro. Yo diría que dos, o sea, es esa idea, ¿no? A partir de de los mismos estados iniciales, devuelven los mismos estados finales. Exacto, esa sería la idea, Milagros. Bueno. Y de los otros yo diría que no hay ninguna otra parte de equivalencia, ¿no? Porque el A es una cosa bien específica y distinta a todo el resto. Después el B y el C habíamos dicho que no son equivalentes porque, bueno, encontramos que efectivamente no daba lo mismo hacer una asignación antes que la otra. Y del D, por lo tanto, no va a ser equivalente a ninguno de los otros porque es equivalente al B, que no era equivalente a los otros. Después en el C me preguntan si se puede escribir un programa equivalente al de 2C con solo una asignación múltiple. Donde en 2C teníamos al I asignarle I más I y al X asignarle X más Y a continuación de eso. ¿Qué les parece? ¿Se puede hacer algo equivalente con una asignación múltiple? Me parece que no. Que no. Bueno, ¿alguien opina distinto? Claro, fíjate que en el C, vamos al C, yo estoy asignándole al I más I y al X más el I nuevo, digamos. Entonces sería lo mismo que hacer X más I donde I es el original. Entonces la solución de Milagros es correcta, ¿sí? Al X le estoy asignando I más 2 veces el I original y al I le sigo asignando 2 veces el I original. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Se ve? Bien, buenísimo. Después, en el ítem D nos piden analizar el 2K. El 2K era este programa que caía en el bucle infinito cuando I era menor o igual a 0. En particular, cuando I fue 0, caímos en este bucle infinito. Y para un valor I negativo también va a pasar lo mismo, ¿no? Porque la guarda se va a volver a ser true y nunca va a ser false porque nunca voy a subir con él y siempre voy a estar bajando. Entonces, si iniciaba negativo, va a seguir negativo por siempre. Profe, una pregunta. Sí. ¿Cuándo o sea, es respecto a los problemas estos.
¿Cuándo se considera que dos programas son equivalentes? ¿Cuando los estados finales y los intermedios son los mismos o solo cuando los estados finales son los mismos? O sea Claro. cualquier estado inicial que le des. Sí, yo diría que para la equivalencia de programas no nos interesan los estados intermedios. Me parece que una buena noción de equivalencia es cómo se comportan respecto a estados iniciales. O sea, si yo a dos programas, a partir del mismo estado inicial, obtengo el mismo estado final, podríamos decir que esos programas son equivalentes. Claro. Genial. Gracias, profe. Miguel, no sé si tenés para agregar algo en ese ítem. No, me parece que es perfecta la definición de tuya, Mauri. Ok. Creo que está muy precisa. Bien. Entonces estábamos analizando en el 2K, donde nos preguntan, ¿cuántas veces se repite el patrón L1, L2, L1 en la primera columna de la traza? Y si dejará de ser cierta la guarda en algún momento. Entonces vamos a la traza que hicimos para el 2K. Ahí empieza. Entonces el patrón que nos piden ver cuánto se repite es L1, L2, L1. Que aparece aquí de entrada L1, L2, L1. Después de ejecutar L2, volvemos a L1, L2, L1. Ejecutamos L2. Bueno, L1 y ahí habíamos dicho que seguía hasta el infinito del mismo modo. Entonces, efectivamente, ese patrón se va a repetir para siempre, ¿no? Siempre que el valor inicial de la variable sea menor o igual a 0. Porque si el valor inicial es positivo, entonces directamente la guarda evalúa a false y no vamos a entrar en este bucle infinito. O sea, el estado no se modifica. ¿Vamos? Por las dudas analicemos, más allá de mirar simplemente la columna, podemos analizar en el programa qué pasa. L1, L2, L1 es evaluar la guarda, en L2 ejecutar, o sea, decrementar el i y volver a L1 evaluar la guarda. O sea, ese patrón del que hablan es evaluar guarda, restar, evaluar guarda. Y eso dijimos, si el i de entrada era menor o igual a 0, eso se va a repetir por siempre. ¿Está bien? ¿Alguien tiene alguna duda o comentario? ¿No? No, profe, por mi parte no. Bueno, buenísimo. Y finalmente, en el 3 me están preguntando, ¿cuál será el valor final de R si ejecutamos el programa de 2L con un estado donde R mapea a menos 20? Entonces en 2L era el último del 2, donde a partir del estado inicial evaluábamos en la guarda si el valor de R era distinto de 0, y a partir de ahí hacíamos esto de, para los R negativos, lo subimos en 1, y para los R positivos lo bajamos en 1. Y volvemos a repetir, nos preguntamos si obtuvimos 0, y si no obtuvimos 0, volvemos a hacer lo mismo. Entonces me dicen, ¿cuál será el valor final para menos 20?
Bueno, si R menos 20, la guarda del do va a evaluar a true, y de las guardas del if, la que se va a hacer true va a ser la primera, ¿sí? Menos 20 más 1 va a pasar a menos 19. Y volvemos a preguntarnos, ¿menos 19 es distinto de 0? Sí. Entonces le sumamos 1, menos 18. Y nos volvemos a preguntar, ¿es distinto de 0? Sí. Entonces, volvemos a entrar en la primera guarda, le sumamos 1 de nuevo, y así. A los valores negativos les vamos a ir sumando 1 hasta que en algún momento vamos a llegar al 0. Y me dice, ¿es ese programa equivalente al del punto 2J? En el 2J tenemos un ciclo donde si el I era negativo, le restamos 1 y volvemos a evaluar la guarda del do. ¿Y qué les parece? ¿Eso es equivalente? No, porque idea? si pones, por ejemplo, el estado en 1, te queda 1, pero el otro te queda 0. Y eso ya es un contraejemplo. Bien. O sea, a ver exactamente cuál es el contraejemplo. Si pones el estado en 1 o en 4 como está el 2J. ¿En cuál de los dos programas estás pensando? El J, porque el En otro el- siempre me da 0. Bien, en el L ya habíamos determinado que siempre el resultado final de R era 0. ¿Y en el J qué dijiste? Que si pones, por ejemplo, si evalúas, así como está incluso el ejemplo, en I4, te queda 4. Claro. Entonces hacen cosas bien distintas, ¿no? De hecho, fíjense que el L nunca va a llegar a un bucle infinito. Va a terminar siempre el L. Entonces son programas que se comportan bien distintos y por lo tanto no son equivalentes. Y a ver, ya que estamos en esto, juguemos un poco con el del 2L. ¿Qué pasa si lo modificáramos? Porque ustedes vieron que nosotros íbamos incrementando o decrementando el R en 1 hasta llegar al 0. ¿Qué pasa si para hacerlo un poco más rápido, en vez de sumar 1, sumáramos 2? O sea, y al restar lo mismo, en vez de restar 1, resto 2. Puede no terminar nunca, porque si empezás en menos 1, te vas a 1, te vas a menos 1, te vas a 1. Y así. Claro, exacto. Entonces, tratar de ser un poco más ambicioso e ir más rápido puede ahí hacernos caer en un bucle infinito, ¿no? ¿Qué pasa si empezamos con un número par, por ejemplo? Si el R fuera 4. Ahí sí. Sí, anda. Ahí sí. En el 4 restamos 2, vamos al 2 le restamos 2, caemos en el 0. Entonces el programa que yo propuse se va a comportar del mismo modo para los pares, porque eso sí, al ir sumando o restando 2, 0, pero en los impares nos hace caer en un bucle infinito, ¿no? En los impares, si voy restando de a 2 o sumando de a 2, voy a caer en algún momento en el 1 o en el menos 1, y ahí es donde obtenemos el buclecito infinito, ¿no? Bien. Bueno, muy bien, están bastante afilados, veo. Vamos al 4, ¿no? Al último ejercicio. Nos piden escribir un programa que calcule el máximo entre X e Y. Alguien me había preguntado sobre esto. ¿Lo pensaron? Sí, sería con if. Con un if, bien. ¿Cómo lo podríamos hacer? Pones que si el X es mayor que el Y,
entonces la respuesta va a ser igual al X, y si el Y es mayor o igual que el X, la respuesta va a ser el Y. Bien. ¿Lo querés escribir? ¿Cuál era el link del doc? A ver, veamos alguno parecido para hacer un copy-paste. Bueno, este parece bastante parecido. No tengo un if. Ahí Milagros puso una forma de hacerlo en el chat. Milagros puso constantes X e Y, donde no nos aclaran si X e Y son constantes o variables, ¿no? Pero cuando nos hablan de las trazas nos dicen X mapea a 100, Y mapea a 2. ¿Sí? O sea que deberían ser variables, ¿no? ¿Qué opinan? Sí, porque te pide diferentes valores. Ujú. Entonces, si le ponemos entonces como variables ahora X e Y del tipo entero, y R una variable de tipo también entero, bueno, Milagros empezó con un estado inicial sigma 0. En realidad, una aclaración, no sé si quedó claro, los estados no son parte del programa, ¿no? Son como anotaciones que tenemos sobre el programa, pero no son parte del código que uno escribiría. Yo no sé si todos lo tienen claro. Entonces hay anotaciones que nos pueden ayudar a describir la situación, pero no son parte de el código que uno escribiría. Entonces habíamos dicho que tenemos variables X e Y y una variable R que agregamos nosotros para no arruinar los valores de X e Y. Porque esto mismo, digamos, uno podría hacer un programa donde el resultado, por ejemplo, se guarde en X. Pero eso yo diría que no es una buena estrategia porque no queremos, digamos, arruinar las variables X e Y si este programita que queremos hacer es parte de un programa más grande que usa a X e Y. Entonces, por eso me parece una buena idea usar una variable R que vamos a usar para nuestro resultado, para almacenar el resultado. Entonces Milagros empezó diciendo, ¿empezaste con L2 por algún motivo en particular? Milagros. Sería de L1. Bueno. Entonces Milagros propuso, si X es menor a Y, en R vamos a asignar el valor más grande, que es el de Y. Y si X es mayor a Y, en R asignamos el valor más grande, que ahora es X. Y por ahí observaron en el chat que lo único que hay que contemplar es el caso en que X es igual a Y, porque fíjense que eso no, si X
el valor de x es igual al valor de y, ninguna de las dos guardas del if se me va a hacer true. Entonces, ¿cómo solucionaríamos eso? Entonces, la solución de milagro está básicamente bien, solamente que hay que arreglar eso, y lo que propone Emanuel es poner mayor o igual. Poner mayor o igual en lugar del mayor, decís, Emanuel. Claro, o sea, en cualquiera de las dos guardas se puede agregar el igual. Claro, en cualquiera de las dos guardas agregar el caso igual. Y con eso ya estaríamos. Por ejemplo, si lo hacemos en el primero, bueno, acá ya teníamos justo. A ver, para respetar la solución de milagro, pongamos y mayor o igual a x. Y en ese caso, a nuestro resultado le vamos a asignar, dijimos, el mayor, que es el i. La otra guarda sería i, bueno, le habían dejado como i menor, en este caso el resultado que le vamos a asignar. El mayor de los dos ahora es el x. Con esto ya tenemos la solución de nuestro problema. ¿Están de acuerdo? Una cosa, Milagros, notemos que acá no imprimimos nada, ¿sí? No es como en C que tenemos que imprimir para ver el valor de las variables, sino que podemos razonar sobre el valor de las variables y dado un estado inicial podemos calcular el estado final, pero no necesitamos imprimirlo. Eso es como un comentario muy menor, pero como para hacer esa distinción. En C necesitamos de alguna forma poder inspeccionar el estado y para eso usamos la impresión digamos, la impresión en pantalla, pero acá no necesitamos eso. Y una pregunta que se me ocurre es, ¿podríamos acá poner y mayor o igual a x o x mayor o igual a y? Digo, poner en la línea 3, podemos cambiar esto por s menor o igual, y la pregunta apunta así, eso nos transforma el programa en no determinista. Bueno, no encontré el cuadradito, así que puse ese sí. Perdón. Yo lo que pongo es corchete que abre, corchete bueno, ok. ¿Qué quiere decir con no determinista? Como se acuerdan que antes teníamos situaciones donde no teníamos un solo estado final, sino más de un estado final. Si hubiera no determinismo en esto, ¿en qué situación? Ahí está, Emanuel dice bueno, no, era un comentario sobre otra cosa lo que estaba viendo, perdón. Tal cual, como dice Milagros, por más que pueden ser que las guardas no son disjuntas, cuando y es igual a x, fíjense que el resultado es el mismo. Así que si bien tenemos que las guardas no son disjuntas, no perdemos el determinismo del programa. Pero bueno, quizás es un comentario un poco, no sé cuánto aporta, pero me parece que es interesante pensar en esto de que las guardas no sean disjuntas no necesariamente implica no determinismo, a pesar de que vamos a apuntar a que las guardas sean disjuntas.
claro. Claro, o sea, sería determinista, por ejemplo, si en lo que entra en la primera guarda pones que el R sea 2, pero si entra en la segunda pones que sea 3, y ese no sería determinista, pero si agregas al final una asignación de que el R sea 0, ahí sí pasa a ser determinista. ¿Cómo, perdón, Manuel, puedes repetir? O sea que entonces si vos pones, por ejemplo, en la primera guarda, si cumple la Sí. primera, que el R sea 2, pero si cumple la segunda, que el R sea 3. Entonces va a ser no determinista porque me da dos estados, pero si agrego después del if una asignación del R, sí sería determinista. Siempre que no involucre al mismo R. Claro, vos decís, por ejemplo, si hiciéramos acá 2, 3, y después a continuación del fi agregar una asignación, ¿no? R, Claro, un R igual a 0. ahí sí el programa sería determinista. De vuelta, notemos que decimos que el programa sería determinista por más que haya dos estados intermedios no deterministas, ¿no? Es decir, como que perdemos el no determinismo que hubo al medio. Claro. Pero podemos volver a la solución inicial. Bueno, una cosa que no surgió en esta sala, pero que Franco me comentó que sí surgió en la otra sala, fue preguntas sobre el parcial, pero bueno, ya medio que estamos sobre la hora y en todo caso lo dejamos para la semana que viene, si tienen preguntas. Si es que se quedaron con preguntas del parcial. ¿Alguna pregunta concreta ahora? Bueno, entonces nos vemos el martes a las 9 de la mañana. Buen fin de semana y recuerden la choripaneada y compartan el mensaje con sus compañeros. Adiós. Nos vemos, buen Chao, fin de- profe, nos vemos.